Bueno, hermanos, muy buenos días. Creo que hemos pasado un buen tiempo de adorar al Señor. Bien. Espera un poco que ya están saliendo allí los chicos. Bueno, mientras tanto ya se saludó con su hermano que está al lado, que está atrás. ¿Qué tal si mira hacia atrás un poquito, hacia adelante también, hacia el lado y se saludan? Bien. Bueno, hoy quiero, antes de empezar, dar una bienvenida, aunque yo sé que ahorita los va a saludar al final de esta prédica, pero quiero darle una bienvenida a la familia Ramírez. De verdad, yo no sé los demás, pero yo los extrañé mucho. Entonces me alegra mucho verles acá, de verdad. Él ahorita nos contará un poquito de cómo fue ese buen viaje que tuvieron. Bien, hoy les tengo noticias. Vamos a iniciar una nueva serie basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que desde ahora yo lo voy a llamar Hechos del Espíritu Santo, Hechos de Cristo y del Espíritu Santo. De verdad que vamos a estar yendo por un lugar que es bien difícil a veces de interpretar, pero que de verdad es hermoso. El inicio de la iglesia, allí narrada por Lucas en Hechos de los Apóstoles. No hemos decidido con los ancianos trabajar de una forma temática el libro de los Hechos, de una forma obviamente exegética, pero sí más temática. O sea que van a haber algunos textos que no vamos a citar, o si los citamos los vamos a citar solamente nombrándolos, pero no vamos a profundizar en ellos, porque hemos querido ver más bien la parte temática que tiene este libro, que es muy importante. Bien, hoy vamos a estar andando sobre Hechos 1 del 1 al 14, pero antes de leerlo, y ya vieron creo ya el título, una comunidad con promesa y misión. Esa comunidad con promesa y misión es esta misma comunidad de hoy. O sea, eso no ha cambiado. Tenemos la misma promesa para todo aquel que llega a Cristo y ese que llega a Cristo tiene la misma misión. Eso vamos a estar mirando. Bien, voy a hacer una breve introducción. Hechos de los Apóstoles es un libro que fue escrito por Lucas. Lucas era un griego, se considera que era un griego, un hombre, un gentil. Es más, es el único gentil que escribe en la Biblia. ¿Sí sabían eso? Y escribe 2 libros. ¿Cuáles fueron? El Evangelio, según San Lucas, y Hechos de los Apóstoles. Un libro que se lo escribió a un gran amigo que tenía, que se llamaba Teófilo. Muy bien. ¿Por qué se sabe que era gentil? No sabemos exactamente si era griego, pero sí sabemos que era gentil, porque si lo quieren ustedes mirar en Colosenses 4, 10 al 14, cuando Pablo está dando sus saludos a los hermanos, hace una diferencia allí entre los que son judíos que permanecen con él y los que son gentiles, y nombra al médico Lucas, y ya lo digo desde ya, entonces su profesión era ser médico. Algunos dicen que fue de los mejores amigos que pudo tener Pablo, que como vivía golpeado, entonces qué bueno tener un médico al lado, ¿no? Un amigo médico que lo sea uno atendiendo, porque el pobre Pablo, pues sin duda, sufrió de muchas enfermedades, él mismo lo decía, ¿no? Este hombre era un hombre bien erudito, era un historiador. La forma en que ustedes cuando leen este libro y ven ese orden, se dan cuenta que este hombre no era cualquiera, era un hombre que era erudito, que era bien preparado, que tenía un griego muy fino, no como el griego de pronto que se ve en otros libros. Y es evidente que este hombre escribía de una forma muy ordenada, ¿no? Fue compañero de Pablo desde su segundo viaje y fue un compañero fiel. Nunca se despegó de él. Hasta
la muerte estuvo allí. Dice 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. ¿Qué tal? ¿Cuántos quieren un amigo que se llame, no Lucas, pero que sea como Lucas? ¿Cuántos? Un amigo de esos fieles que está con uno en las buenas y en las malas, porque así estuvo él. Como buen historiador, Lucas detalla cada aspecto de lo que fue el nacimiento del inicio de la iglesia primitiva en estos 28 capítulos. En su evangelio, en el evangelio, él lo que narró fue, y aquí vuelvo y lo asevera, lo vamos a mirar, lo que Cristo empezó a hacer y a enseñar, lo que empezó a enseñar y a hacer. Y ahora en Hechos, él nos va a contar lo que Cristo sigue enseñando y haciendo. Porque Cristo resucitó, amén. Y estuvo y prometió que estaría con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y entonces Él sigue haciendo y enseñando hoy, ¿sí? Y es la razón por la cual muchos dicen que este libro debería llamarse, como le dije al principio, Hechos de Cristo, Hechos del Espíritu Santo, porque es Cristo, es el Espíritu Santo el que está guiando qué debe hacer cada uno de los personajes que intervienen en este libro, ¿no? Conforme a la voluntad del Espíritu Santo y de Cristo. El libro inicia con Lucas entonces escribiendo a su amigo Teófilo, que si le dijo excelentísimo, ¿a quién se le decía excelentísimo? O sea, su amigo era, ¿no?, como del gobierno, o sea, algo así, ¿sí? Y en 2 frases él le resume, ¿cierto? Le resume lo que había escrito en el libro en su evangelio. Le dice, vea, lo que Cristo hizo y enseñó hasta que fue recibido arriba. Se sabe que después de que Jesucristo resucitó, ¿estuvo cuántos días acá? 40 días. ¿Sí sabían eso? Bueno, si no lo sabían, ahí les digo, él, después de que resucita, está 40 días antes de ascender a los cielos y dice que se apareció a muchos. En 1 Corintios 15 dice que se apareció como a ¿cuántos? Como a 500, imagínate. O sea, las evidencias que hay sobre la resurrección de Cristo son fuertes, hermanos, fuertes. Estuvo 40 días y se apareció como a 500 personas. Y al final de este evangelio de Lucas, les recuerda que no se sorprendieran de todo lo que había pasado, ¿sí? Con él, con el tema de ir a la cruz, de su resurrección, de cómo Cristo fue empoderado de esa manera, que no se sorprendieran porque el Antiguo Testamento ya lo había dicho que iba a pasar. O sea, eso estaba profetizado, ¿verdad? Que se iba a cumplir. También aquí en este libro le recuerda las promesas que le hizo en Juan 14 y en Juan 16, de que muy pronto vendría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ya estaba profetizado también desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Lo vemos ahí en Ezequiel 36, ahorita más adelante lo vemos un poco, en Joel 2. Ese Espíritu Santo vendría con muchos propósitos, pero el principal es empoderar a todo el que es creyente en Cristo para que sea testigo y proclame el nombre de Cristo. Amén. Para eso está el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, después de que él asciende y desaparece, después de eso, de que Él les recuerda esa promesa del Espíritu Santo, el Señor asciende y desaparece allí en los cielos. Este verso 8 del capítulo 1, que yo creo que muchos lo recuerdan, cuando dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En todo Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está la progresión del libro, ahí está el orden del libro. Del capítulo 1 al 7, en Jerusalén. Después se inicia una gran persecución, y del 8 al 12, ¿dónde van a estar? En Judea y en Samaria. Y por último, aquí nos encontramos en el capítulo 28 a Pablo en Roma. Pero es que el libro de los Hechos se acabó ya. No, aquí nosotros, la iglesia de sus pies, lo seguimos escribiendo hasta lo último de la tierra, donde no ha sido predicado Cristo. Es cierto que hay lugares ahora que no es que no se haya predicado Cristo, es que se predicó y ya lastimosamente vino religiones como el Islam y ocuparon todo eso, pero allá se predicó hace 2000 años. Cuando la gente dice, nunca en Turquía, no, en Turquía fue que empezó, que ahora son islámicos es otra cosa.
pero se ha predicado el Evangelio de una forma grande y hay que seguirlo predicando porque aún se sabe que hay tribus que no conocen, no han oído nunca del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces es chévere ver esa progresión que da el verso 8 sobre el libro. El libro de los Hechos es muy interesante porque trae a remembranza cosas que fueron sombra en el Antiguo Testamento y que se convirtieron en una realidad en el Nuevo Testamento, o que fueron realidad también en el Antiguo Testamento y se repite acá. Por ejemplo, cuando el tabernáculo y el templo se terminaron y fueron inaugurados, dice que la gloria de Dios, la Shekinah de Dios vino y llenó todo ese templo. Y eso siempre iba acompañado con un elemento, con fuego. Ahora, ¿qué pasa en el nuevo templo? ¿Cuál es el nuevo templo de Dios? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Sobre nosotros, ¿quién llega? Y también nos llena el Espíritu Santo. Amén. Y en Pentecostés, eso lo va a estar Cristian enseñando dentro de 8 días, pues llegan como lenguas, dice, como de fuego. Otra vez, si ven esa similitud de este templo, llena la gloria de Dios acompañada con fuego, y también esto tiene una idea aquí en Pentecostés, cuando llegan sobre esos nuevos templos que es la iglesia, acompañado con lenguas de fuego. Tal como profetizó Isaías 11 y Ezequiel 37, vinieron personas de toda tribu, lengua y nación, ¿y qué escucharon? El Evangelio de Cristo, y estas personas, como 3,000 personas, fueron llenas del Espíritu Santo ese día. En Hechos se instauran los elementos principales de una liturgia. Cristian estuvo hablando esta mañana en una reunión que tuvimos con el liderazgo sobre la liturgia. Ustedes saben que la liturgia es como esos puntos que se van viendo en un culto, ¿sí? Hechos 2:42, ¿cierto? Creo que ustedes lo recuerdan. Dice que todos se reunían en sus casas y perseveraban en la oración, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la enseñanza, ¿verdad? ¿Y qué ve uno en un culto normalmente? Oración, adoración, que eso es parte, eso es orando, cantando, ¿verdad? Adoración, vemos comunión unos con otros, vemos el partimiento del pan y la enseñanza. Entonces, mire que hay cosas que empiezan a establecerse para la iglesia desde el libro de Hechos. Se practicaba también la generosidad. Recuerdan que ellos decidieron vender sus cosas y le ayudaban al uno y le ayudaban al otro. Y fue muy evidente en la iglesia como no fue evidente en Israel. Porque eso también era un mandato para Israel. Les dejo de tarea, lean Deuteronomio 14 y Deuteronomio 15, donde la idea es que ellos debían estar ayudando a esas personas que estaban en necesidad. Por eso casi siempre, en casi todas las profecías, el Señor les llamaba la atención porque se habían olvidado ¿de quién? De las viudas, de los huérfanos, de las personas que tenían necesidad. La iglesia debe caracterizarse entonces porque nos preocupamos unos por otros y tenemos esa generosidad como nos la enseñaba allí estos primeros cristianos. Todo iba bien en Jerusalén, ¿sí? Hasta el capítulo 7, todo iba chévere. Incluso Pedro y Juan predicaron el Evangelio y aunque fueron arrestados fueron sueltos, hicieron milagros y todo iba chévere hasta cuando Esteban hizo un discurso espectacular. Se vino desde el Antiguo Testamento y predicó el Evangelio de una forma tremenda. Eso está en el capítulo 7. Y los religiosos de la época se ofendieron, se llenaron de odio y lo asesinaron. Creo que esa parte la recuerdan, ¿no? Fue lapidado este gran hombre que era un diácono de la iglesia, Esteban. Y entonces se levanta una gran persecución. Y uno de los que estaba ahí, que dicen que pusieron la ropa de Esteban al lado de él para apedrearlo, era Saulo, que más adelante sería el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí estaba él. Y se levanta una persecución donde Pablo tuvo mucho que ver porque estaba lleno de odio contra ellos, supuestamente por celo con el Señor. Y algo que me llama la atención es que el Espíritu Santo no era ajeno a esto. Porque el Señor me permitió algo tan duro como la muerte de Esteban. Porque ya había pasado un tiempo y estaban en Jerusalén, pero la orden era que fueran ¿a dónde?
a Judea, a Samaria. Hay veces que el Señor permite cosas difíciles en la vida de uno para que uno se mueva, porque nos gusta la comodidad. ¡Ay, qué rico!, ¿no? La comodidad es rica, pero a veces el Señor nos mueve. Ya sabe cómo nos mueve para cumplir su voluntad, ¿verdad? Lo que para un judío era imposible en aquel tiempo, porque ellos consideraban a los gentiles como si fueran algo absolutamente inmundo. Yo no me junto con los gentiles. Es interesante ver que este libro, a través de lo que hace precisamente el Espíritu Santo y hace Cristo, es que empieza a guiarlos y a mostrarles que la promesa del Espíritu Santo, el cual se recibía cuando la gente entendía el Evangelio, no era solo para Israel, era para todo aquel que creyera, gentil o judío. Eso es algo muy importante, porque vemos en el Antiguo Testamento un pueblo, o está Dios concentrado en un pueblo que es Israel, pero aquí vemos cómo el Señor los lleva, como en el caso de Felipe, ¿verdad?, a predicarle a samaritanos, como en el caso de Pedro, cuando ve una visión de que debe comer cosas inmundas, y dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y era porque el Señor lo estaba guiando a la casa de Cornelio, un centurión romano, para que predicara el Evangelio allá. Y va Pedro y quedó sorprendido de que allá también llegó el Espíritu Santo. ¿Aquí también llegó el Espíritu Santo? Digan fuerte, amén. Qué chévere, somos templos llenos de la gloria. ¿Sabe que uno no dimensiona eso? Uno no lo dimensiona. Es bello saber o pensar que ustedes, hermanos, están llenos de la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo mora en ustedes, porque creyeron en Él. Y todo esto termina en la iglesia de Antioquía. Es la primera iglesia donde hay judíos y hay gentiles, ¿no? Y por primera vez se les llama cristianos en ese lugar. Qué bonito ver una comunidad multiétnica que nos hace recordar Efesios 2:14, que dice, ya no son dos pueblos, ahora es un pueblo, porque la barrera, esa pared intermedia que había, el Señor la quitó. Y ahora somos un solo pueblo. Después de este libro se centra, a partir del capítulo 13, hasta lo último de la tierra, y se centra precisamente desde Antioquía en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encontraba en la iglesia de Antioquía, y recuerden que el Espíritu Santo habló a esa iglesia y les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, que los necesito para una misión, y la misión era llevarlos fuera ya de Judea, ¿verdad? Y inician un primer viaje, que es lo que hoy es Turquía. Allí estuvieron lo que llamaban en esa época Asia Menor, estuvieron en varias partes predicando el Evangelio. En algunos lados los recibieron muy bien, en otros lados recuerden que fueron apedreados. No voy a avanzar mucho en esto, voy a profundizar, porque sabemos que alguien va a venir a profundizar en esto más adelante. Regresan otra vez a Jerusalén con las buenas nuevas de que mucha gente había creído allí, que se instauraron iglesias en esos lugares, e inician un segundo viaje misionero, y inicia de nuevo, y empiezan, se van Bernabé y se va Pablo, pero Pablo tiene un problema con Bernabé, porque en el primer viaje Marcos, un sobrino, los había abandonado, ¿recuerdan? Y otra vez Bernabé se quería llevar a Marcos, y Pablo dijo, no, ese Marcos es muy faltón, no me voy con él, y tuvieron su problemita, y él no se va allí. Y entonces escoge a otro hombre, a Silas, y con Silas se va, y cuando querían ir a otro lado de Asia Menor, el Espíritu Santo se aparece y le dice, no, allá no quiero que tú vayas, yo quiero que vayas a Europa. Tocan a Grecia, que es el primer país que ellos tocan, y allí recuerden que van a Filipos, van a Tesalónica, van a Corinto, predican el Evangelio, y allí se instauran también iglesias. Después regresa a Jerusalén, da el informe e inician un tercer viaje misionero, donde lo que hacen es ir por todas las iglesias, confirmando ancianos, ¿sí? Confirmando a las iglesias. Y eso es lo que nos cuenta la historia hasta allí, hasta que Pablo, también movido por el Espíritu Santo, regresa a Jerusalén. Todo el mundo le dijo, no regrese allá, pero ¿cómo va a ir? El Espíritu Santo mismo está diciendo que lo van a arrestar. Dice, sí, yo sé, pero me toca ir. ¿Sí? Y llega allí
a Jerusalén, efectivamente es arrestado, después de muchos tiempo de estar arrestado y de presentar defensa ante los mismos judíos, ante magistrados, ante reyes. Al fin él pide audiencia con el César y dice, listo, él era romano. Y como era romano, a pesar de que era judío, era romano. Y como ciudadano romano le dan esa audiencia y en un viaje bien accidentado, ya saben que hubo hasta naufragio y todo, llegan a Roma. Y ahí termina el libro de los Hechos, con Pablo predicando en Roma porque no había soldado que se le salvara del Evangelio. O sea, cámbienme los soldados, mejor. A todo el que llegaba le predicaba y como era cárcel por cárcel, recibía a varias personas y seguía predicándoles del Evangelio allí. Es interesante pensar que según el libro de Romanos, el Evangelio ya había llegado, no llegó por Pablo, ¿cierto? Ya había llegado, porque él escribe a los romanos, es porque ya de alguna manera, en esa persecución, alguno llegó hasta allá y ya había predicado el Evangelio. Una constante que tenían todos estos viajes, y quiero que, porque es lo que vamos a estar viendo, es que en todo caso él sí iba primero a los que eran de su gente, ¿cierto? A los israelitas. Siempre que él llegaba a un lugar, ¿a dónde iba primero? A la sinagoga, y les predicaba el Evangelio. Algunos aceptaban, otros no, y después él salía y predicaba a ese pueblo donde él llegaba, ¿no? Algo importante, el libro de los Hechos es una transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre los evangelios y lo que va a ser la iglesia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas personas de aquí dictan muchas doctrinas sin tener en cuenta que es un libro precisamente de transición, es un puente entre el nuevo pacto y entre el antiguo y el nuevo pacto. Pasamos de un sacerdocio levítico y ahora todo aquel donde habita el Espíritu Santo es sacerdote. ¿Lo creen? Ustedes son sacerdotes, ¿sí sabían? Si no sabían, hoy les cuento, ¿no? Entonces ya no solamente una tribu, ahora todos somos sacerdotes. De lo que era netamente judío a lo gentil, ¿sí? Del énfasis en la ley al énfasis en la gracia. De la autoridad de Jesús a la autoridad delegada a los apóstoles. Del templo físico al templo espiritual. De la presencia física de Cristo a la presencia espiritual por medio del Espíritu Santo. Entonces miren que hay una transición, ¿verdad? Y es importante también diferenciar entre lo que es descriptivo y lo que es prescriptivo. ¿Sí entienden eso? O sea, hay que diferenciar entre lo que es circunstancial y lo que es algo normativo. Aquí, como en toda la Biblia, hay eventos que muestran el poder de Dios. Y si algo respaldó el mensaje de los apóstoles, es que ellos hicieron milagros, sanaron personas, sacaron fuera demonios, tal como el mismo Jesús los había facultado para esto. ¿Por qué? Porque eran necesarios los milagros en ese momento, las señales, para que se sentara, para que digámoslo así, se justificara, ¿sí?, el Evangelio. Para que el Evangelio tuviera fuerza, iba acompañado de estos milagros, de estas señales. Eran importantes, respaldaban en la palabra el mensaje del Evangelio. Pero estos hechos que se describen, lo descriptivo, ¿no? No significa que esos sean mandatos, ¿verdad? Y que ese es el gran... De allí, o sea, si hay algo en hechos, es que por tomar lo descriptivo como algo normativo, empezamos a hacer doctrinas que realmente, cuando se mira toda la Biblia, no son doctrina fundamental. Normalmente los libros históricos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son de carácter descriptivo casi en todo, en gran parte de su contenido. Pero las epístolas, esas epístolas sí son de carácter normativo, de carácter prescriptivo en su mayor contenido. Por ejemplo, lo descriptivo, puedo dar algunos principios que son bien, dan principios que son importantes. Pero yo les pregunto una cosa, cuando el Señor les ha ordenado algo y ustedes lo desobedecen, ¿se lo ha tragado una ballena? ¿Alguno? No, ¿cierto? O sea, ¿eso es normativo o eso es descriptivo? Es descriptivo. Eso hay que tener mucho cuidado, porque un caso aquí que me parece bien importante es que
y lo hablábamos ahorita en una mesa con Juanma y con otros hermanos, con Pipe. Hay un momento en Hechos 19 cuando Pablo llega a Éfeso y les pregunta, oiga, ustedes ¿por quién fueron bautizados? Entonces dijo, ¿o en qué bautismo? No, en el de Juan el Bautista. Ah, solamente para arrepentimiento de pecados. Pero ustedes ya los bautizó el Espíritu Santo, dijeron no. Entonces dice que bautizaron a estas personas y después ¿qué hizo Pablo? Impuso las manos sobre esas personas y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Eso es circunstancial, no sucede sino esta vez en la Biblia. ¿Significa que así es como el Espíritu Santo llega a un creyente? ¿No? ¿Qué nos dice Pablo en Hechos? Que en el momento que usted cree en Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo lo sella y lo hace suyo y entra en usted. Que nos dice también en 1 Corintios 12, que cuando ustedes creyeron fueron bautizados por el Espíritu Santo e introducidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es la norma. ¿Este fue un caso circunstancial? Entonces no aparezca alguno por acá, venga, yo voy a imponer las manos para que le llegue el Espíritu, porque eso fue lo que le pasó a Pablo. Eso no significa que es normativo. Voy a hablar de algo descriptivo, ahí como para los que les gusta la música. Primera de Crónicas 13:8, habla de todos los instrumentos que tenía el ministerio, digámoslo así, de alabanza, gobernado allá por David, ¿no? ¿Significa que usted sin instrumentos no puede adorar? ¿Que usted necesita una guitarra para poder adorar y si no sabe tocar guitarra? ¿Mm? No, hay principios, pero no son doctrina fundamental. Doctrina fundamental o algo que es prescriptivo y que es un mandato es Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, la ley moral. O de pronto vemos Efesios 1:3-14, donde nos dice que el Espíritu Santo, ¿cómo es que llega? Cuando creo en Él. Él me sella, me aparta para Él. Después de este corto resumen, aquí voy a terminar, no los voy a cansar porque, vuelvo y repito, eso es lo que vamos a estar viendo durante algunas semanas, algunos meses. Después de este corto resumen, entonces vamos a entrar ahora sí a mirar el pasaje que tenemos para hoy. Entonces voy a tratar de ir rápido. Vamos a leer entonces primero los primeros 5 versículos, del 1 al 5, vamos a leerlos de la Nueva Biblia de las Américas. Permítame, yo lo busco acá. Capítulo 1 de Hechos. Los versos 1 al 5. Y vamos a verlo en la Nueva Biblia de las Américas. Muy bien. Dice allí Lucas, o bueno, Dios a través de Lucas, en el primer relato, estimado Teófilo escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. De alguna manera ya hemos hablado de eso. El Evangelio de Lucas, ¿verdad? De manera similar a los otros 3 evangelios, a Juan, a Mateo, a Marcos, nos habla acerca de la vida de Jesús, todo lo que Él hizo acá hasta todos sus milagros, todos sus señales, el propósito principal al que vino, que fue reconciliar a la humanidad con Dios por causa del pecado que la humanidad ha cometido, y allí se nos narran las enseñanzas, los milagros, las señales sobrenaturales y los actos de bondad que Cristo hizo, hasta que se convirtió en un sacrificio por causa nuestra. Eso fue lo que enseñó e hizo. Y después se nos habla aquí de un hecho que es trascendental, hermanos, y es que Jesucristo resucitó. ¿Creen en eso? Eso sí que es importante. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, si Cristo no hubiera
resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Qué esperanza tendríamos? Uno de nuestros mayores enemigos, ¿cuál es a causa del pecado? La muerte. ¿Sí? Por causa del pecado, morimos. ¿Qué tal un Salvador que no hubiera vencido la muerte? ¿Se le podría llamar Salvador? Pero Él resucitó, hermanos. Él resucitó y Él venció la muerte. Eso es lo que nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza a nosotros los que creemos en Él y hace que nuestra fe sea cada vez más fuerte. Y por eso es que Lucas le escribe a su amigo Teófilo esta segunda carta donde le confirma, oye Teófilo, Cristo resucitó. Lo que te dije en la primera carta, te lo vuelvo a reafirmar, es cierto. Y se le apareció a muchas personas, dice allí. Dice que hay pruebas que son evidentes, que no se pueden negar. Es más, Teófilo durante 40 días estuvo predicando del reino de Dios. Que él como rey victorioso sobre la muerte tenía toda la autoridad para predicar del reino, ¿no? Y ahora le confirma también a Teófilo que no solamente resucitó, sino que también ascendió a los cielos y está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre, gobernando como rey soberano que es. Jesús, antes de ser sacrificado, les había prometido a sus discípulos que cuando volviera a su gloria, o sea, que cuando Él regresara a la gloria que había dejado para estar aquí en la tierra, el Padre vendría y les daría al Espíritu Santo. Y por eso ese primer punto, el cumplimiento de una gran promesa estaba cerca. ¿Cuál era esa gran promesa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo, el cual les iba a consolar porque iban a quedar tristes sin Cristo. Ahora el Espíritu Santo era el que los iba a acompañar, les iba a enseñar, les iba a recordar todo lo que Cristo había dicho y hecho. Por eso cuando muchas personas dicen, pero ¿cómo hizo Mateo para escribir ese libro? Debió haberse olvidado todos los detalles. ¿Quién creen que fue el que les recordó todo lo que Cristo hizo y enseñó? El Espíritu Santo. ¿Sí? Es más, Él sigue enseñándonos a nosotros. Cuando leemos la Biblia, el primer maestro que tenemos es el Espíritu Santo, ¿verdad? En Juan 16, 13 al 14, Él les prometió que el Espíritu Santo vendría para guiarlos a toda verdad y que su función principal, ¿cuál sería? ¿Glorificar a quién? A Cristo. ¿Cuál es la función principal del Espíritu Santo? Glorificar a Cristo. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Porque Cristo es el personaje principal de la historia de la redención humana. No hay otro. Él es el personaje principal. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de recordarnos que Él es ese personaje principal y nos empodera para que entonces prediquemos de Cristo a otros. Porque Él es el personaje principal. Por eso cuando uno ve iglesias donde el personaje principal es otro, peligro, ¿verdad? Alerta. Esas iglesias que donde el personaje principal son los dones del Espíritu, pilas. No hablan sino de eso. Es más, hay iglesias que no hablan sino de demonios. ¿Sí les ha pasado? Yo he estado en iglesias de esas. Pertenecía a iglesias de esas. ¿Sí? Hablan más del demonio que de Dios. Ya, tenga cuidado. Cristo es el personaje principal de tu vida y de la historia de la Biblia, de la historia de la humanidad. ¿Bien? El verso 5 nos dice algo muy importante dentro de esa transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En los evangelios se nos narra que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de pecados, ¿cierto? Pero tal como el mismo Juan profetizó y otros habían profetizado en el Antiguo Testamento, Cristo bautizaría en el Espíritu Santo. Esa es una gran diferencia, ¿sí? Voy a leerles Joel 2, 28 al 29. 400, 500 años, 600 años antes de Cristo, Joel escribe, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y Ezequiel 36, 26 al 27, tal vez unos 500 años antes, Ezequiel escribe, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, oigan esto, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí?
Algunos dicen que esto se cumplió en hechos de manera parcial, otros dicen que se cumplió de manera total. El caso es que fue una realidad. El Espíritu Santo vino y llenó a aquellas personas que creyeron en él, Cristo bautizándolos en el Espíritu Santo. Entonces, cuando creemos en Cristo, somos bautizados, somos sellados en el Espíritu Santo inmediatamente. Él empieza a morar en nuestro cuerpo. Así como la gloria de Dios moraba en el tabernáculo y moraba en el templo, ahora vive en este templo, que eres tú, desde el momento que creíste. Además de la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto, hay algo importante. En el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo accionaba igual que en el Nuevo Pacto. No, ¿cierto? En el Antiguo Pacto, temas como temporalidad, selectividad y como la manifestación eran diferentes. Por lo menos, pensemos en Sansón. ¿Sansón fue usado por el Espíritu Santo? Sí, pero ¿el Espíritu Santo moraba en Sansón siempre? No. Dice que el Espíritu Santo llegaba sobre Sansón, ¿sí? O sea, ¿a quién seleccionaba? A Sansón en un momento dado, y él, con la fuerza que le daba el Espíritu Santo, mataba a 10,000 filisteos con la quijada de un burro. ¿Qué tal? Ese es el soldado que necesitamos. ¿Sí? Era en ese momento, después ya no estaba. Es más, cuando el hombre cayó con Dalila y confesó que el cabello era el que le daba la fuerza y se lo quitaron, dice que el Espíritu Santo se apartó de él. ¿Recuerdan? Se apartó. No dice que estaba dentro de él, no, ¿qué hace? ¿Salió? No, se apartó. ¿Cuándo vuelve otra vez el Espíritu Santo a la vida de Sansón? Cuando estaba allá, ¿cierto? Con 2 columnas, vuelve el Espíritu Santo. Entonces, así actuaba sobre las personas en ciertos momentos para cierta actividad o acción que era requerida. Bezalel y Aholiab, ¿sí se acuerdan de ellos? ¿Quién se acuerda de Bezalel y Aholiab? ¿Quién serán esos? Pues sucede que estos también el Espíritu Santo los llenó de su sabiduría para que hicieran todas las cosas de oro y de plata en el tabernáculo, ¿recuerdan? Los llenó y ellos incluso el Espíritu Santo les facultó para enseñar a otros y dejar ese tabernáculo así de lindo como lo dejaron. O sea, si ustedes quieren tener 2 gemelos, se pueden llamar así, ¿cierto? Bezalel y Aholiab. Lo mismo, actuaron en el momento para embellecer y hacer el tabernáculo. En el nuevo pacto es diferente, hay un cambio. El Espíritu Santo viene y ya no está sobre, sino mora en nosotros. ¿Ven la diferencia? Mora en nosotros. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Por siempre. Por siempre. ¿Para cuántas cosas? Para todas. ¿Sí? Me encanta cuando estamos haciendo la cartilla de Nueva Vida en Cristo. Hay una parte donde nos habla de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente desde que conoce por primera vez el Evangelio hasta que sigue avanzando en su vida. Y me gusta porque miren cómo dice, el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente, primeramente le convence de pecado, lo sella para siempre, lo hace nacer de nuevo, vive en nuestro cuerpo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, enseña al creyente, le da dones, intercede por el creyente, guía al creyente, llena al creyente cuando el creyente permite que él tenga el control de su vida y glorifica a Cristo. ¿Qué tal? Eso dice ahí una de las cartillas de Nueva Vida en Cristo. Qué chévere, ¿no? Entonces, qué bonito ver que esa promesa que el Señor les había dado, para ellos estaba cerquita, ya casi, estaban a días. El Señor Jesucristo a los 40 días asciende al cielo y recuerden que 10 días después es la fiesta de Pentecostés y ahí llega el Espíritu Santo. Hay un anhelo y creo que yo creo que el hecho de que nosotros no entendamos esa promesa de tener el Espíritu Santo en nosotros, de verdad, cómo nos hace que perdamos oportunidades de tocar el corazón de las personas, de servir a otros, de adorar a Cristo de mejor manera, de mostrar que la gloria de Cristo está en nosotros. Eso es grande, señores. Punto 2. Cristo imparte la principal misión de la iglesia, versos 6 al 11. Leamos los versos 6 al 11.
Dice allí, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás el tiempo, en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres con vestiduras blancas, dos ángeles, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo va a venir de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. ¿Qué tal? Entonces Cristo imparte la principal misión. Esta enseñanza habla de esa promesa y esa misión que tiene la iglesia. Estos discípulos que llegaron a creer que ese Mesías Redentor ya no era Jesús. ¿Ustedes lo recuerdan a los dos discípulos yendo todos cabizbajos por el camino de Emmaus? No, nosotros pensando que Jesús era el Mesías, ¿sí o no? Entonces iban tristes y el Señor se les aparece y les demuestra que Él es Jesús. Ellos lo vieron morir en la cruz y como que toda esperanza ya murió. Cuando se les aparece y lo ven de nuevo otra vez venciendo a la muerte, se alegraron y dijeron, ahora sí, papá, restaurar a Israel. De una, ahora sí, vamos a vencer a los romanos, vamos a ver cómo les va a ir, ¿no? Me encanta eso y el Señor les resta importancia, le dice, ¿a ustedes les corresponde eso? Me encanta, ¿no? El Señor es así, ¿no? A ustedes no les corresponde saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, eso le corresponde al Señor. Es como los que andan haciendo que cada año profetizan que el Señor ya viene, ¿sí han visto? Ya el 5 de mayo viene el Señor. Así llevan 2000 años, un poco de locos ahí preocupados por otras cosas. Y dice, a usted no le corresponde eso. Es más, a nosotros no nos corresponde eso. ¿Sí lo entendemos? En otras palabras, eso no era lo importante en el momento. No es que no fuera importante, pero en el momento eso no era importante. Ellos aún tenían su vista, hermanos, puesta en este mundo. Eso es lo que pasa. ¿Le pasó a Israel cuando salió de Egipto? Sí. Lloraban porque las cebollas y los ajos les hacía falta para que supiera más rico la papa, me imagino. Y nos pasó a nosotros. ¿Cuántos de nosotros uno no los oye diciendo? A mí hay cristianos que me han dicho, no hermano, a mí me iba mejor cuando estaba en el mundo, imagínense. Dicen, no, este loco no ha entendido nada. No ha entendido. Y es triste porque el Señor, en estos apóstoles, estos 11 que habían quedado, porque Judas, ya saben todo lo que pasó con Judas Iscariote, el Señor invirtió 3 años hablándoles de un reino que no era de este mundo, ¿verdad? Que era espiritual, que era más gratificante, pero mucho más gratificante. Por eso es que el Señor los ubica de nuevo y les dice, venga. Eso no es lo importante, pero les voy a decir qué es lo importante. Recibirán poder. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y esa promesa hasta pronto se va a hacer realidad. Entonces, ahí viene el propósito cuando somos empoderados por el Espíritu Santo. Ser testigos. Ahora yo les pregunto, ¿testigos de qué? ¿Qué hace un testigo? Hablar, ¿cierto? Hablar y decir, ¿sabe qué? Yo vi eso. Yo lo vi, es más, es mi experiencia. Yo puedo dar fe que eso fue así. Yo vi cuando el tipo le robó la cartera. Sí, yo lo vi. Ese es el testigo, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿de quién somos testigos? De Cristo, de lo que el Evangelio ha hecho en tu vida. ¿Cuántos han sido aquí transformados por Cristo? No se va, qué rico no decir, miren, yo era un borracho, hermanos, yo era un vago de lo peor, pero el Señor me transformó. Y puede hacer lo mismo contigo si crees en Él. Eso es ser testigo. Y el Señor nos da la fuerza para hacerlo. ¿Somos nosotros los que convertimos? No, frescos. Es el Espíritu Santo el que va a convencer, pero Él me da el poder para predicar.
y decir, Él, Jesucristo, es el que realmente te da una verdadera vida, porque la vida eterna no solamente es que vas a vivir toda la eternidad, es que es la verdadera vida, es Cristo viviendo en nosotros y transformando todo, mejorando familias, mejorando personas. Y nosotros somos testigos, y por eso estamos llamados a seguir. El libro de los Hechos todavía se está escribiendo, hermanos, se no ha terminado. Aquí en el aposento alto Suspiero está escribiendo. Qué chévere, ¿no? A mí eso me emociona. Como decía en la introducción, ahí está la progresión del libro, en el verso 8. En los versículos 9 al 11 vemos la resurrección y posterior ascensión de Jesucristo a los cielos, lo cual nos demuestra que Dios el Padre había aceptado el sacrificio de su Hijo. El hecho de que Él resucite y ascienda a los cielos otra vez a su gloria, es que dijo, hijo, perfecto, lo que ibas a hacer, lo hiciste a la perfección. Ahora ven acá y siéntate a mi diestra, ¿no? Demuestra esa autoridad que al fin y al cabo siempre la ha tenido, pero que la iba a volver a retomar. Pero su ascensión enseña muchas cosas, hermanos, pero muchas. Lo primero que me parece importante es que la ascensión marcó el final del ministerio terrenal de Jesús, ¿cierto? Marcó el cumplimiento de su misión en la tierra, la cual, como ya lo dijimos, la cumplió a cabalidad, ¿sí? También es importante ver que Jesús al ascender abrió acceso a Dios. Ahora tú y yo tenemos entrada al trono de la gracia. ¿Cuántas veces entran ustedes al día al trono de la gracia? No mucho. Sí, a veces, oiga, es el colmo, pero qué privilegio que tenemos de entrar cuando queramos al trono de la gracia. ¿Eso se podía hacer en el Antiguo Testamento? No, solo el sumo sacerdote podía entrar. Ahora tenemos un sumo sacerdote en los cielos que intercede por nosotros a la hora que queramos. Ya, si quieren cerramos los ojos y pidamos por lo que queramos, que el Señor, estamos accediendo al trono de la gracia. De una. Eso marcó la ascensión también. Él está preparando lugar para nosotros, ¿sí sabía? Sí. O sea, si aquí alguien anhela vivir en los Rosales, no, eso no es nada. Eso no es nada. Pero nada, para lo que el Señor nos está preparando allí en los cielos, ¿no? Su ascensión también estableció algo muy importante. Estableció el modelo para su segunda venida, ¿cierto? ¿Cómo fue que Él ascendió? El Señor ascendió de forma visible, de forma corporal y en las nubes. ¿Cómo va a regresar? De forma visible, de forma corporal y en las nubes. Lean Mateo 24:30. Les voy a leer Apocalipsis 1:7, que dice más o menos lo mismo que Mateo 24:30. El mismo Jesús dice, he aquí, hablando de Cristo, que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así será. Así será. Su ascensión, hermanos, también nos anima a saber que un día también tú y yo vamos a ascender. ¿Ustedes sí sabían eso? ¿No? ¿No sabían? ¿Que ustedes van a ascender? Que algunos están aquí vivos y están chéveres cuando ¡pum! Nos fuimos. Vamos a ascender igual que Él, vamos a ser glorificados. Incluso si usted ya murió tranquilo, de allá va a salir. Va a ascender y va a ser glorificado. Por eso es que Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Ah, qué chévere, ¿no? Todo esto me emociona, yo no sé a ustedes. Si no los emociona, ya no los emociona nada. En resumen, hermano, la ascensión fue la culminación de la obra de Cristo, por lo cual fue exaltado y glorificado y abrió el camino para la venida del Espíritu Santo. Qué chévere, ¿no? El cual nos capacita para que seamos testigos en todo lugar de Cristo. Último punto, tercero. Uy, Dios mío, estamos volando. Tercero, aquí acabo, tranquilo. Sí, porque ya los veo preocupados. Mientras la promesa y la misión se hacen realidad, oremos. Esta parte me gustó mucho. Vamos a leer del 12 al 14. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, ¿sí? Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto. Oiga, qué chévere. ¿A dónde subieron? Ahorita van a entender por qué esto se llama aposento alto. Es más, vamos a salir regañados, porque si esto es aposento alto, a veces nos falta más, ¿no?
Allá estaban ellos hospedados, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, Tadeo, pilas, ¿sí? El hijo de Jacobo, dice allí. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo, ¿a qué? A la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿sí? Los hermanos de sangre, ¿no? Los discípulos entonces regresan desde el Monte de los Olivos a Jerusalén. Es interesante anotar la importancia que tiene el Monte de los Olivos en la vida de Cristo, ¿verdad? ¿Dónde él habló de las últimas cosas? En el Monte de los Olivos, allá Mateo 24, 25. ¿Sí? Allí habló en el Monte de los Olivos. ¿Dónde Jesús ascendió? En el Monte de los Olivos. ¿Y dónde dice Zacarías 14, 4 que pondrá su pie? Oiga, es tremendo, ¿no? En el Monte de los Olivos, importante ese Monte de los Olivos. Eso ahí como una nota simplemente. Entonces allí en el aposento alto estaban 11 apóstoles, María la Madre de Jesús, los hermanos de sangre de Jesús y algunas mujeres que lo acompañaban en el ministerio. Eran 120 personas. ¿Significa que ahí estaban todos los que habían sido tocados por Jesús? No, porque 1 Corintios 15 nos dice que Él se apareció a 500 hermanos. Pero en ese aposento alto, en ese momento, habían 120 personas. El aposento alto era un lugar que se encontraba en algunas casas allá en Judea, que era como un segundo piso. Y era un sitio especial que da una tranquilidad y una privacidad. Mire que allí en el aposento alto fue donde el Señor hizo la cena, ¿recuerdan? Y parece que era un lugar donde se congregaban mucho a oír a Jesús enseñar. Entonces era un lugar de quietud, un lugar de tranquilidad donde se podía meditar, se podía orar, ¿cierto? ¿Ustedes tienen su aposento alto en su casa? Sí. Como decía por ahí, ¿recuerdan una película, Cuarto de Guerra? Que tenía ahí su cuarto de oración solo allá para meditar. Ese era el aposento alto. Entonces, el aposento alto nos habla de un lugar donde estamos a solas con Cristo, meditando en Él, orando, tranquilos, esperando su voluntad. Y es ver allí a estas personas precisamente quietos, estaban simplemente obedeciendo a Cristo y estaban ¿qué? ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban orando. Muchos han dicho, ¿sí?, que ellos estaban escondidos porque estaban asustados, ¿cierto? ¿Usted no ha escuchado eso? A mí una vez, yo he escuchado varias predicas de esas, ¿no? Que ellos estaban escondidos, que estaban asustados, que no llegó el Espíritu Santo y los hizo valientes, ¿no? ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Que se fueran para Jerusalén y que se quedaran, ¿qué? Quietos, quietos, esperando al Espíritu Santo. Quédense allá quietos, dijo, no, esperen allá. Eso es chistoso, ¿no? Hay veces que a usted alguna vez le ha dicho Dios que se quede quieto, pero usted le da por moverse. ¿Sí? Y no, es que yo tengo que ir a pedir ese préstamo, es que toca. El Señor le dice, quieto, espere. No, usted tiene que ir a pedir el préstamo. Y después, ¿cómo resulta? Hermanos, si el Señor le dice que se quede quieto y ore, porque eso es lo que debe hacer. Ore. Cuando usted ha pedido, de pronto hace muchos años, algo como, Señor, por favor, que mi hijo se convierta, ore, ore. Hay veces que hay que estar quieto y hay que estar orando. Hay momentos en que el Señor te va a decir, muévete. Por eso es que es importante estar en ese aposento alto, escuchando la voz de Dios, que es lo que Él me está ordenando. Qué bonito es esto, ¿verdad? La verdad que como conclusión, simplemente voy a traer un poco a colación precisamente uno de los textos que no vamos a analizar, y es que después de eso, recuerdan que Pedro dice, ¿sabe qué? Judas, tal como la Escritura lo dijo, cumplió con su labor de traicionar a Cristo y murió como murió, y todo esto está escrito en los Salmos, pero tenemos que buscar al número 12, toca reemplazarlo. Y tiene que ser una persona que haya andado con el Señor, que lo haya oído y que haya sido un testigo de su resurrección. Y habían dos, ¿recuerdan cómo se llamaban? Matías y José.
En esa época, como no estaba el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Era una costumbre israelita, echaron los dados ahí. Sí, no, echaron suertes, no sé cómo hicieron. ¿Sí? Pensemos en dados, pero echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Solamente quería terminar diciendo algo importante. Para mí el número 12 que el Señor tenía elegido era Pablo. Realmente aunque esto es así y Matías quedó como uno de los 12, sin duda el apóstol Pablo, el cual hoy mismo es criticado por algunas sectas mesiánicas diciendo que él no es apóstol, que es un hermano y por eso, chévere, porque así pueden decir lo que dijo Pablo no está inspirado, entonces lo descriptivo empieza a tomar fuerza, ¿no? No lo prescriptivo, me conviene para hacer ciertas prácticas en mi iglesia. Y entonces estos, la mayoría mesiánicos, dicen, no, es que él no estuvo con Jesús. Pero acuérdense que tenía que ser testigo de qué cosa? De la resurrección. ¿Pablo fue testigo de la resurrección de Jesús? Sí. Jesús se le apareció y le habló y le dijo lo que tenía que hacer y lo comisionó a los gentiles, lo apostoló a los gentiles y fue testigo de un Jesús resucitado. ¿Sí? Entonces por ahí cuando escuchan a ciertos amigos ahí tratando de negar a Pablo, claramente es mentira. Bueno, qué bonito es ver esto y creo que lo más importante para finalizar es que tenemos un reto muy grande. En cada uno de ustedes habita el Espíritu Santo y ustedes tienen un reto muy grande, ser testigos. ¿Desde cuándo van a empezar a ser testigos? Desde el momento que usted nació de nuevo. Ahí está la orden de ser testigo. ¿Lo está haciendo? Esa es la pregunta. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo testigos en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, alrededor nuestro, en este barrio? Creo que sí. Y espero que lo sigamos haciendo. Pero si a usted Cristo le tocó su vida y si en usted habita el Espíritu Santo, usted tiene una misión, predicar a Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por este libro de los Hechos. Yo te clamo, Señor, que nos hables a través de esta serie, toques nuestro corazón y nos retes, como hoy nos reta, Señor, a no quedarnos ahí solamente sabiendo que somos cristianos, sino que tenemos una misión, Señor, una gran comisión de ir y predicar tu precioso evangelio. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y nos da el poder para hacerlo. A ti, Señor, te damos la honra, te damos la gloria, Señor, porque tú no te quedaste en esa cruz, resucitaste y ascendiste y ahora estás reinando desde los cielos. Te adoramos, Señor Jesús. Amén.